debo decir que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña me concedió la Creu de Sant Jordi en el 2012 y me la concedió por una sencilla razón, por luchar por una Cataluña mejor. Y entonces yo creo que en este momento histórico luchar por una Cataluña mejor es luchar por una Cataluña que no se separe ni de España ni de Europa. Y es por esto que estoy aquí. Estoy aquí en un acto difícil porque después de la muy buena presentación hecha sobre todo por Javier del libro, yo quiero recordar unas palabras que dijo el profesor Serra Ramoneda cuando lo invité a presentar un libro en el año 2002 que se llamaba Catalunya dins la Unió Europea, Economia Política y Societat. Y él inició su parlamento diciendo, este libro es impresentable, porque hay muchos autores que componen la plantilla de gente que lo ha escrito, y claro, y es muy difícil explicar el contenido de esto de una forma audible, ¿no?, en un acto de presentación. Yo creo que, desde luego, en el caso nuestro de hoy, no podemos decir que un libro con varios autores sea impresentable, porque hay diferentes opiniones, hay algunos matices, etcétera, etcétera. Sino que yo lo que creo es que es un libro con una clara vocación a decirnos que hay que combatir las razones que una parte del nacionalismo aduce para pedir la independencia. Entonces yo creo que esto hace que, aunque haya diferentes autores, aunque haya diferentes temáticas, estamos ante un libro que tiene una vertebración y una idea muy clara. Bueno, ¿qué es lo que está aduciendo el nacionalismo para pedir la independencia? Bueno, yo creo que la primera cosa es la insatisfacción de Cataluña. Francamente, es un tema que se ha difundido mucho, ¿no? Insatisfacción por quizá algunas carencias de infraestructuras, por la excesiva radialidad del modelo español, desde que la idea de Versalles con Felipe V llegó a Madrid, la incomodidad que Cataluña o que algunos de los habitantes de Cataluña muestran respecto a la lengua, claro, con aquella cosa siempre tan curiosa, ¿no?, de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, pero claro, un territorio no tiene una lengua propia, son sus habitantes los que tienen la lengua, y ya vemos ahora algunos problemas que hay respecto a este tema, ¿no? Bueno, la sentencia del Estatuto del 2006 también es otro elemento condicionador de esta presión. La débil financiación que está recibiendo la Generalitat de Cataluña, o el que Cataluña parece sentirse ignorada, o al menos algunos catalanes se sienten ignorados respecto a valores y respecto a la gobernanza del todo español, ¿no? Bueno, dicho esto, lo que nos tendríamos que plantear, y yo creo que esto es muy importante, es si estamos en un momento de aceleración del independentismo o estamos en un momento en que algunas de las situaciones que se han producido en estas últimas semanas o en estos últimos meses han hecho que estén cambiando algunos de los parámetros del independentismo radical que estaban vigentes o más o menos vigentes hasta, sobre todo, la publicación por el Consell Nacional de su hoja de ruta para la independencia, ¿no? Yo creo que nos tenemos que preguntar si basta con hacer cambios para que esta España de las autonomías, que no va quizá tan bien como desearíamos, vaya mejor y pueda aglutinar a una parte sustancial de la opinión pública catalana. ¿Es que basta con concesiones para evitar que pueda decidirse que España le roba a Cataluña? ¿Cuál es el déficit fiscal? Hemos visto que a pesar de esta queja de los independentistas, del expolio y del robo, etcétera, etcétera, calcular hoy en día las balanzas fiscales no es nada fácil. Hay diferentes criterios y el mismo
antiguo conseller de Economía y Finanzas, el profesor Castells, pues lo dice en un libro recientemente publicado por el Colegio de Economistas de Cataluña, y en el cual yo también he escrito un capítulo, ¿no? Se pueden utilizar diferentes definiciones de las balanzas fiscales para explicar lo que uno quiere explicar. Quiere decir que basar el tema en el robo, pues no es algo que sea lo suficiente para convencer a los que no compartan el mito de la independencia. Bueno, el otro tema es que ayer precisamente, o anteayer, el Financial Times publicaba un texto, pues yo creo que muy trascendente para frenar algunos ánimos, ¿no? Y bueno, en el cual se veía muy claro que el modelo territorial creado por la Constitución, bueno, pues, en fin, sobre todo tras la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, y también en la etapa de la LOAPA, etcétera, etcétera, quizá han creado un marco de tensiones, pero que hay que intentar superar. Yo creo que este texto del Financial Times ha sido un texto interesante. Yo he hablado ayer y hoy de este texto con muchas personas y creo que tiene trascendencia, porque aquí siempre le damos mucha más importancia a lo que se dice fuera que a lo que decimos entre nosotros. Es posible, y creo que el libro responde muy bien en algunos de sus artículos, es posible contraponer la legalidad y la legitimidad. Es posible encontrar una nueva juridicidad, como en algunas facciones más extremistas del independentismo. Bueno, ¿puede ser Quebec un referéndum? Perdón, un referente con respecto a los referéndums que se hicieron. Fíjense ustedes que en Cataluña se hablaba muchísimo de los dos referéndums de Quebec hasta hace relativamente poco, hasta que vino el señor Dion y dijo, no, es que los referéndums lo que han generado es una fuerte división interna en Quebec y no se ha llegado a ninguna parte. O sea, decía el señor Dion, el coste de aquellos referéndums ha sido fuerte en términos de cohesión social de la propia sociedad quebecuas. Bueno, y claro, y llegamos al tema crucial, ¿no? Uno de los temas cruciales al cual yo siempre le he dedicado una enorme atención y creo que fui uno de los primeros que se dedicó a este tema, es podría seguir Cataluña como miembro de la Unión Europea si se separara del resto de España. Y aquí hemos oído unas disquisiciones bastante curiosas, ¿no? Hemos escuchado, pues, en fin, que aquí no pasa nada, que lo que dice el portavoz de la Comisión Europea, pues, no sirve para nada. Y esto dicho por el portavoz del Gobierno de Cataluña, ¿no? Claro, el propio Consell Assessor para la Transición Nacional dice, bueno, es que si Cataluña se independizara, pues se podrían plantear 4 alternativas. Bueno, la permanencia, una adhesión ad hoc, una adhesión ordinaria después de haber salido, o una exclusión. O sea, el propio Consell Assessor de la Transición Nacional, compuesto por prestigiosos juristas, se plantea una alternativa de exclusión con toda claridad, aunque después, curiosamente, pues bueno, se haya intentado obviar esta reflexión académica hecha por los miembros del Consell Assessor, ¿no? Bueno, vivimos en un proceso, también hablando de algunos de estos elementos que configuran el deseo de la independencia, en el que se repite hasta la extenuación la idea de que la guerra de sucesión anuló a la nación catalana. Bueno, yo creo que Zarzalejos lo decía hace un momento, la guerra aquella no fue de secesión, sino que fue una guerra de sucesión en que habían varias Cataluñas. Habían hasta tal punto varias Cataluñas que yo debo decirles que en el escudo de mi familia hay una flor de lis, lo cual significa que debíamos ser butiflés en aquel momento, ¿no? Pero bueno, no he hecho investigaciones de tal calibre, ni sé si se marcharon a Viena en aquella época, ¿no? Bueno,
Cataluña es cierto que tiene un pasado histórico innegable, que yo he recogido también en un librico que publiqué ya hace un cierto tiempo, pero que tampoco podemos decir que el estar en la unidad peninsular después de Felipe V a Cataluña le haya ido tan mal. El propio Albareda, que es un hombre que es un historiador, que en fin, que siempre ha defendido pues el proceso independentista, etcétera, etcétera, tiene un libro, una historia de hace relativamente poco tiempo, en el cual dice claramente que el siglo XVIII fue un siglo brillante para Cataluña como consecuencia de que con el decreto de nueva planta de Felipe V, bueno, se había ido a la unidad del mercado peninsular, etcétera, etcétera, y esto para gentes de Cataluña emprendedoras, ya como consecuencia del comercio del aguardiente en el siglo XVII, etcétera, etcétera, había sido siempre algo positivo, ¿no? Yo creo que este proteccionismo que se dio, esta unidad del mercado peninsular y un proteccionismo hacia el exterior, pues siempre ha jugado en favor de Cataluña, ¿no? Siempre ha jugado, en fin, en favor de una industria catalana más potente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que a finales del siglo XIX aparecen toda una serie de romanticismos, ¿no? Y las bases de Manresa y posteriores elementos de nuestra historia de Cataluña, pues forman parte de este romanticismo. Solidaridad catalana, al principio del siglo XX, empieza las conmemoraciones del 11 de setembre, en la Veu de Cataluña, en 1903. Antes nadie había hablado del 11 de setembre, ¿no? Claro, lo que ocurre es que todo esto ha estado siempre mal vertebrado. Hubo un momento en que a lo mejor Cataluña hubiera podido obtener la independencia si se llega a jugar correctamente en la Conferencia de Versalles, en la Paz de Versalles, porque Wilson, evidentemente, hablaba de la independencia de los pueblos, pero curiosamente Cambó no se interesó por ir a París a defender la causa catalana ante la Conferencia de Paz. Y fue allí pues un muchacho de buena voluntad, Castanyer, en nombre del Comité Nacional Catalán, pero pues la verdad fue una operación muy mal preparada. Y además, y esto es muy importante para la historia, con la huelga de la canadiense de 1917, la burguesía catalana pierde el interés por los temas catalanistas y empieza a interesarse mucho más por el desorden social y empieza a ocuparse mucho más de las cuestiones de la industria, las cuestiones del proteccionismo. Cambó es un buen ejemplo a este respecto, pero dentro del Estado, dentro de España, evidentemente. O sea, los conflictos sociales siempre han repercutido en una disminución de la presión independentista. Y ahora, curiosamente, estamos en un proceso que no es exactamente el mismo. Pero hemos tenido momentos históricos en el cual pues, Cataluña ha querido ser independiente recientemente, el romántico Macià lo intentó hacer, el juerguista Companys también lo intentó hacer, en procesos muy, muy breves, que duraron poco, ¿no? Y luego, con el modelo autárquico tras la Guerra Civil, alguien dice, hombre, es que la opresión franquista, etcétera, etcétera. No vamos a discutir ahora sobre la memoria histórica y todas estas cosas, ¿no? Pero está claro que fue una época en que hubo bastante poco independentismo, bastante poco movimiento en este sentido, pues alguna manifestación de la Batescarré, en fin, hablando de la democracia, o algún movimiento que no era independentista. Por ejemplo, yo estuve en los capuchinos de Sarriá, ¿no? Pero allí no había independentismo de ningún género. Solo luego, con la constitución de la Asamblea de Cataluña, se empieza a hablar, pero se empieza a hablar no exactamente de la independencia. Allí, a partir de las manifestaciones del año 76, se empieza a hablar de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. No se habla de independencia. Esto hay que tenerlo muy claro. Con el ingreso de España en la Unión Europea en 1986, aquí va a pasar algo un poco distinto, ¿no?
España deja de ser autárquica. Bueno, y automáticamente los equilibrios entre beneficios del proteccionismo y poder vender al resto del Estado a cambio de aceptar un déficit fiscal como región más rica que eres, bueno, pues se rompe. Y además pensemos que toda esta etapa democrática ve un aumento permanente del estado del bienestar, y el estado del bienestar lo tienen que pagar los más ricos, y claro, evidentemente, y sobre todo si hay un gobierno derrochador, en todos sus aspectos y manifestaciones. Entonces ocurre que evidentemente dentro de este contexto Cataluña, con una renta superior a la media europea y a la media española, es contribuyente neto, obviamente, a las finanzas del Estado, aunque ahora la ministra Báñez, la semana pasada, en una conferencia dada aquí en la Sociedad Económica de Amigos del País, nos recordaba que respecto a pensiones y prestaciones sociales, Cataluña tiene un saldo positivo de 4.000 millones. Entonces, con todo este complejo histórico que hemos ido acumulando, etcétera, ¿es justificada en este momento este hipotético derecho moral a la independencia o a la secesión del resto de España? ¿O es simplemente una utopía emancipatoria, ¿no? Evidentemente, yo creo que en este mundo complejo e interdependiente no basta con la invención del pasado ni con el recuerdo del pasado para ver esto de este hipotético Estado que algunos catalanes querrían conseguir. El Institut d'Estudis Catalans y l'Òmnium Cultural precisamente presentaron ayer un libro sobre lo que debería ser en este nuevo Estado la lengua, la educación, la cultura, las relaciones internacionales, la ciencia, la sociedad y la política, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no creo que nada de lo que se decía allí, aunque me lo he mirado muy por encima, sea algo que nos tenga que llevar a posiciones extremas. Yo diría que yo sería más en este sentido un revisionista que un revolucionario, ¿no? Además, pensemos que el respeto, como se explica muy bien en el libro, a los estados y a las constituciones es esencial para el resto de los estados, para que el resto de los estados sepan a qué atenerse, ¿no? Por ejemplo, pues la Unión Europea pues ha aceptado muy bien pues la independencia de algunos países consensuada porque su Constitución no se lo prohibía. En cambio, cuando se ha planteado el tema de Kosovo, pues la Unión Europea, ya saben ustedes que, en fin, algunos países aceptan, otros países no aceptan, pero en definitiva, Kosovo está en una situación, no sé si podemos, no me atrevo a dar ningún calificativo, porque después me dicen, hombre, es que aquí este señor habló de la situación en el espacio sideral, este otro en la isla de Robinson Crusoe, usted mismo, profesor Granella, habló de Somalilandia, ¿no? Bueno, no creo que sea ahora un motivo de problemático es decir que Kosovo no está reconocido. No vamos a hablar de un calificativo que pueda no gustar a alguien. ¿Y por qué no es reconocido Kosovo? Bueno, pues porque España, evidentemente, no reconoce, porque tiene miedo a las aspiraciones de catalanes y vascos, porque Eslovaquia y Rumanía tampoco reconocen, porque tienen miedo a sus minorías húngaras, y porque Grecia y Chipre pues ya tienen bastante con sus problemas con los turcochipriotas, ¿no? Para encima añadir el tema de Kosovo, ¿no? Y además hay otros países expectantes, ¿no? En la propia Unión Europea, ¿no? Están pensando a ver pues si es posible o no modificar esta situación de respeto a la Constitución o no. Claro, ustedes piensen Bélgica con el tema de Flandes, ustedes piensen en la inquietud que genera ahora en el Reino Unido el tema escocés, ustedes piensen la evolución última de Italia con la Padania, y bueno, para no hablar de nuestro caso. Entonces, ¿hasta qué punto es posible aceptar este tipo de reivindicaciones en la era global en la que estamos, ¿no? Desde luego, la Unión Europea no está cerrada a que entren nuevos estados. Piensen ustedes que la Unión Europea es ampliable, de acuerdo con los principios establecidos, con los criterios de Copenhague,
Y, de hecho, hay varios países que o son candidatos o han empezado negociaciones. Albania, Bosnia-Herzegovina, la antigua República de Yugoslavia, el FYROM, Islandia, que al final paró las negociaciones, o Montenegro, Serbia o Turquía. Quiere decir que, hombre, es que la Unión Europea aceptaría a un Estado miembro nuevo como Cataluña. Bueno, pero para esto hay que cumplir los requisitos, para esto hay que conseguir la unanimidad del Consejo, y por estos ejemplos que he dado antes, esto parece complicado, muy complicado de conseguir. O sea que yo no sé si la cuarta vía que se plantea el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el de la exclusión, es algo que se produciría automáticamente. No sé si esto lo podemos decir, aunque actualmente la normativa europea nos habla de este caso como el único posible. No es posible, claro, siempre es posible cambiar los tratados, pero para cambiar los tratados o para cambiar las constituciones hay que tener mayorías o hay que tener unanimidades, cosa que en este momento no existe. Bien, por otra parte, tenemos un tema que además de este primer elemento de complejidad en el mundo global, tenemos un tema que es el peso del sector público. Claro, cuando los países se declaraban independientes al final de la Primera Guerra Mundial, o después en etapas sucesivas, con la etapa de la descolonización o el desmembramiento de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pues seguramente no había la situación actual de estado de bienestar en el que nosotros nos movemos, ¿no? Claro, con un sector público con cada vez mayor peso, es muy difícil que este intrincado mundo de las balanzas fiscales y de las relaciones económicas internas y de las interdependencias se pueda decantar de una forma o de otra, de una forma clara. Yo creo que hoy en día hablar de las balanzas fiscales o hablar de estas cuestiones es inútil. No sabemos exactamente cuáles son las balanzas fiscales, sabemos con gran dificultad pues lo que exportamos desde aquí a otro lugar de España, las repercusiones que tiene sobre el IVA, etcétera, etcétera, pero es un ejercicio muy, muy complicado y que nadie ha acabado de apurar, ¿no? Hasta tal punto que el ministro Montoro prefiere pasar ahora a otro criterio de balanzas fiscales, ¿no? Yo creo que para todos queda muy claro, y este es un tercer elemento esencial, que hay que seguir en la Unión Europea y hay que seguir en el euro. Y creo que lo ha dicho el presidente de la Comisión, que lo ha dicho el portavoz, que lo ha dicho todo el mundo. Un territorio que se separa de un Estado miembro deja de aplicársele la normativa europea. Y excuso decirles el trastorno que esto supondría para las instituciones financieras catalanas o que supondría para muchas de las empresas aquí ubicadas, ¿no? El decir que a Cataluña o que a Europa le interesa que Cataluña esté, bueno, seguramente es cierto, pero también es verdad que Cataluña solo representa el 1,5% de lo que es la economía y la población europea, ¿no? Entonces, quiere decir esto que lo que más que hacer este coste estático de los costes y beneficios, lo que tendríamos que plantearnos es el tema del coste de la no Europa. El profesor Paolo Cecchini, en 1992, hizo el análisis de lo que suponía el hecho de que no hubiera un mercado único. Y yo creo que esto es un gran tema a hacer, no tanto si actualmente una hipotética balanza fiscal tiene un saldo más o menos negativo, sino cuál sería el comportamiento de las empresas, el comportamiento de los creadores de empleo en una Cataluña separada de este mercado único dinamizador que aquí tenemos, ¿no? Claro, hay otra cuestión, derechos de los otros españoles. ¿Es posible aceptar que una parte decida sobre el todo? Yo creo que todo esto no se soluciona con descalificaciones e improperios recíprocos contra las autoridades constitucionales. Esto se tiene que resolver de otra manera. Bueno, yo creo que, llegados aquí, y a pesar de la mucha propaganda oficial que se hace
en favor del proceso, ¿no?, independentista, yo creo que hay muchísimas personas que se han dado cuenta que hay que ser muchísimo más ponderados, ¿no? En Escocia van a hacer dentro de poco, el 18 de septiembre, un referéndum. ¿Por qué? Lo han pactado así, con Westminster, pero claro, allí las situaciones son bastante distintas. En primer lugar, no hay constitución, ¿no? Y allí se han creado dos frentes, ¿no? El frente del propio gobierno, que defiende la idea del Continued Membership Platform, y del propio gobierno que habla Better Together, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, hoy estamos haciendo, hace pocos días también se constituyó otra plataforma de Better Together, ¿no? Better Together. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que los elementos que aporta este libro nos lo explican con claridad, ¿no? Es mejor estar juntos que separados. A mí hay un tema que me ha preocupado un poco, que es la sentencia de 2014, la de hace pocas semanas, porque esta sentencia ha roto la necesaria identificación entre derecho a decidir, que se interpreta como simple aspiración política, y derecho a la autodeterminación. A lo mejor hasta lo me corrige, pero yo creo que esto ha sido algo, en fin, que ha creado un poco más de confusión terminológica al mundo este de confusión en la que estamos viviendo, ¿no? Sabemos y vemos en los diferentes capítulos del libro que hay muchas dificultades de que el Estado central pueda autorizar un referéndum, entre otras cosas porque no puede delegar al Parlamento de Cataluña una competencia que él mismo no tiene de acuerdo con la Constitución, ¿no? Y bueno, lo que ocurre, llegados aquí, es que no hacer nada no es la solución. No es la solución. Y no es la solución porque, bueno, ya hay una parte de estos 947 municipios de Cataluña que están montando plataformas por la independencia, de que es cierto que, bueno, que hay algunas incertidumbres en este momento fatales, tanto para España a nivel global como para Cataluña, sobre todo de carácter social, desempleo, paro, poco crecimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que es mejor que intentemos llegar a una solución pactada, como decía el Financial Times, o que lleguemos a lo mejor a una solución como la que proponía Herrero de Miñón hace unas pocas semanas en el Círculo de Economía, de alguna nueva disposición adicional en la Constitución que permita mejorar las cosas, ¿no? Y, bueno, el gran tema es quién debe proponer esta nueva línea de entendimiento, esta tercera vía, ¿no? Claro, aquí ya vemos que el Gobierno central, bueno, no está mucho por la labor, ¿no? Porque quizá no se ha percatado de que efectivamente hay una parte de la población de que le ha gustado esta idea de la independencia ante una España que en este momento pues pasa por problemas, naturalmente, como pasamos todos, ¿no? Pero ¿puede ser el Gobierno central el que plantee algo? Hombre, a lo mejor debería hacer algún intento, porque yo creo que como propuesta de la Generalitat van a venir pocas cosas. ¿Y por qué lo creo esto? Pues porque hay diversas ideas de los diferentes partidos que están apoyando. Ya hemos visto que hubo un intento, que a mí como europeo me repugnaba, o como europeísta me repugnaba, que era hacer una lista única independentista, dijéramos así, ¿no?, para las elecciones al Parlamento Europeo. No hubo unanimidad, ¿por qué? Bueno, pues porque hay muy diferentes ideas. Como han habido muchas ideas, siempre. Zarzalejos hablaba de las Españas y las Cataluñas en las diferentes guerras que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que estamos ahora igual. Hay diferentes ideas entre convergencia y no digamos unión, entre Esquerra Republicana, entre la CUP, entre los diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, mi conclusión final, ¿cuál es? Mi conclusión final es que better together, mejor juntos que separados, pero tenemos que encontrar alguna línea política de solución de diferencias
de mejora del entendimiento entre Cataluña y el resto de España. Y yo creo que esto es el gran mensaje. La tendencia que se ha inaugurado con mesas petitorias de estas para las firmas por la independencia de la ANC, esto no para. Y el número de municipios que se adhieren a la idea tampoco. Y esto no se para. La única manera de conseguir que llegar a un entendimiento es la política. Y desde este punto de vista yo quiero hacer una crítica al título del libro que presentamos hoy. El libro se llama, Cataluña en claro, Economía, Derecho, Historia y Cultura. Y yo creo que falta política también, porque yo creo que en este momento tenemos que llegar a una solución política y no a otro tipo de arreglo. Muchas gracias.